El martes la elección en Estados Unidos, que puede marcar un antes y un después. Hoy hubo viste lo de Mark Stanley, el embajador argentino, un video diciendo independientemente de lo que pase el martes, las relaciones entre Argentina y Estados Unidos van a seguir el camino de ascenso, retroalimentación diplomática que han venido teniendo en los más de 200 años efectivamente de relaciones bilaterales. Pero en el gobierno hay una expectativa de que si gana Trump las cosas pueden cambiar, digamos, ¿no? Recién el propio Ramiro Marra venía como ejemplo libertario hasta con las medias republicanas para plantear y para mostrar que todo el equipo libertario dice están con Trump. Aunque hay que decirlo también, Paulino, una cosa son las formas de Trump y otra cómo piensa. Trump es proteccionista de su economía. Comparto. No es de abrir la economía. Cuando uno lo analiza en profundidad, tiene similitudes en las formas por ahí, pero en el fondo su política económica, su política respecto de cómo trabajar con las industrias y demás, es casi antagónica. O sea, podríamos decir que Paolo Roca se sentiría más cómodo en Estados Unidos con Trump que en la Argentina con Milei. No lo dudes, y sobre todo con la política antichina, ¿no? Que es lo que siempre plantea el titular de Tenaris. Claro, que de hecho hoy le respondió Francos, porque había hecho un cuestionamiento bastante importante en las jornadas del acero en el transcurso de esta misma semana, el líder del grupo Techin, y hoy el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, dio una respuesta. No sé si la tenemos. Jefe de gabinete que además confirmó eventualmente que Diana Mondino pueda tener otro rol, otro lugar, otro cargo en el gobierno, que la eyectó como canciller en esta misma semana, que fue otro de los títulos novedosos de la política doméstica. Vos sabés que les cayó muy bien cómo salió Diana Mondino, que fue una particularidad. Viste que cuando ella se va, pese a que fue directamente eyectada por el presidente de manera directa, un presidente que le manda un mensaje directamente a Gerardo Wertheim, alias Jerry, para él diciéndole que iba a ser el sucesor, pero se fue con muy buen tono y eso lo valoraron y por eso puede ser que continúe. Es como que causó sorpresa en el buen sentido. Como dijeron, exacto. Para otros fue un exceso de bonanza de aquella que fuera desplazada después de todo lo que le habían gestado en su alrededor, porque le habían bastante diluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, le habían sacado culto, le habían recortado atribuciones, funciones. Karina Milei en primer término, y a quien habían puesto allí era prácticamente todo el riñón de Karina Milei, que además no tenía una mejor relación o una gran relación con la propia Diana Mondino. Pero bueno, da la impresión, José, que el gobierno todavía no terminó de encontrar el equipo. Es decir, que todavía sigue en gestación. Mizrahi se suponía que se iba y finalmente aparentemente se queda, la que era la titular de AFIP, que se va a quedar dentro de lo que es la DGI. Exacto, sí. ¿No? Pero fue un rumor muy importante en un día en el cual se confirma que la recaudación crece, o sea, cae en términos interanuales, pero crece respecto al mes anterior, en el marco además de una recuperación del IVA que algunos envalentonan con la idea de que está mostrando en consecuencia, eso dicen en el gobierno, ayúdame, que la actividad económica está rebotando y que finalmente lo peor ya pasó y que el sendero ahora es de cierta recuperación. Sí, y en términos económicos, la verdad que viene teniendo en estos últimos días el gobierno varias buenas noticias. Digo, una la que vos planteás, otra la del riesgo país, otra que tiene que ver con este tipo de cambio que pocos creíamos, y me pongo en primera el plural, que se iba a poder mantener en esta línea de los 1.200 pesos que planteó el gobierno y ese crawling peg o esa devaluación del 2%, y donde también, hay que decirlo, algunas partes, sobre todo industriales, plantean que la Argentina está cara en dólares y el gobierno es un tema que realmente no le gusta nada cuando se lo dicen. Más de 19.000 millones de dólares en la primera etapa del blanqueo, postergada hasta el viernes próximo. Es cierto que puede hacer, el presidente dio cuenta de que quería hacerlo, de hecho, de los más de 104.390 contribuyentes, que son los que blanquearon o abrieron más de 300.967 cuentas y blanquearon más de 19.000 millones de dólares, dice que quiere borrar de un plumazo todo para que no quede ningún tipo de registro, a diferencia del blanqueo de Macri, que recordaremos todos, alguna parte se filtró, en particular lo que blanquearon incluso familiares del expresidente. Sí, teniendo secreto tributario, con lo cual no debería haberse filtrado absolutamente nada. Se filtró en un medio de comunicación la lista de personas, sobre todo las más influyentes. Pero al margen de eso, y como complemento a esto que vos decís, Paulino, del blanqueo, se celebró mucho en el gobierno nacional
el monto del blanqueo, lo que ocurrió con el blanqueo, y querían ellos instalar el tema del récord respecto de Mauricio Macri y otros blanqueos, pero por eso hablan solo en efectivo, porque el blanqueo de Macri fue muy superior en cuanto a la cuantía total. Viste que los números, vos lo sabes mejor que yo, los puedes utilizar como más te plazca y te guste y como más te queden cómodos. Entonces, el gobierno que dice es el blanqueo de billete dólar entrado al banco más importante de la historia. Exacto. Con lo cual, efectivamente, el gobierno le asiste a la derecha. Es así. Ahora, como el otro permitía activos también y demás, el de Macri fue de 100.000 millones. Está muy lejos todavía el gobierno de alcanzar esa cifra, que el gobierno de todas maneras dice que no va a llegar, no hay otra perspectiva que no sea la de 40, 50.000 millones, ya sería extraordinario. Pero es cierto que están utilizando ese dato. Lo que sorprendió sí es que el mes que dejamos atrás ayer, octubre, cierra el Banco Central recuperando dólares, comprando divisas, 14ª jornada hoy consecutiva, compró 52 millones de dólares en el día. En ese mismo contexto que vos decías, de pulsión de buena parte de los economistas, analistas, empresarios, respecto a si este dólar a este precio es un dólar caro o barato y si finalmente es sostenible en el tiempo. Que yo creo que todavía sigue siendo, de todas formas, el enigma central a despejar de la política económica en los próximos probablemente 4 o 5 meses, ¿no? Totalmente, y en eso el tiempo siempre habla, ¿no? Si realmente coinciden o confluye la devaluación con el tipo de cambio, como plantea el gobierno, si eso lo hace al modelo exitoso o no. Y esto que vos preguntabas, Paulino, de cómo iban a borrar los nombres o cómo iban a borrar los rastros respecto de este blanqueo. Dice el presidente que se está encargando él personalmente. Le puso en la cuenta ex diciendo, estamos trabajando intensamente para lograrlo. Hay que ver cómo, eso no queda muy claro, y sobre todo en un contexto en el cual todo lo que es la agencia recaudatoria dejó de existir como la conocíamos, ¿no? Sí, a todo esto, muchos aumentos hoy, que no sé cómo van a impactar en la inflación. Lo que vamos a conocer en 10 días va a ser una inflación que es la de hasta ayer, la de octubre. Equilibra marcó que podía ser del 3,1%. Es la primera consultora que veo arriba del 3%, porque para Ferreres sería del 2,7%, Libertad y Progreso habla del 2,7%. Incluso Equilibra habla de una inflación núcleo en 3,3%, lo cual mostraría una inercia de cara a noviembre. Ahora, el tema es que en noviembre, luz 2,5%. Gas 2,7, prepagas entre casi el 4 y el 7, colegios privados hasta el 8, cocheras, patentes, multas que se ajustan con el combustible, taxis 50% en la ciudad, expensas que tienen un ajuste a propósito de la readecuación de salarios, alquileres para los que tienen que renovar. Tenés incluso nafta y gasoil, que es el más importante porque pegan la cadena de logística. Probablemente en muy buena parte del país lo que no pasa en la ciudad quedó congelado el boleto de colectivo en 374 pesos, pero en el interior del país está aumentando. De hecho, la semana próxima en Córdoba probablemente cueste 1.200. Y el estudio de costos en Córdoba dio 2.361 pesos del boleto de colectivo, que va a ser en Córdoba, si esto ocurre, 4 veces o 3 veces y media el boleto de colectivo de la ciudad de Buenos Aires. Sí, todo junto vaticina en noviembre que no tendría a ese 3, hay que esperar, hay que ver si esto sopesa, por ejemplo, con una baja en los alimentos, si esto sopesa con una baja en productos de consumo masivo que te pueden equilibrar en parte esa balanza de precios, pero siempre que vemos tanto aumento junto, después al final del mes se termina contando. Sí, y particularmente porque vi algunos movimientos en las góndolas de precios que no venía observando. No sé si lácteos, pero sí quesos. Yo te diría que la picada es más cara que la carne, no tengas duda. De hecho, hoy volvió a bajar la carne. El otro día preguntaba, mira, justo eso con Alfredo Sainz hicimos una entrevista que sale próximamente, que preguntábamos por qué es tan caro el queso en la Argentina. Y el tema es que para un kilo de queso tenés mucho de leche, y la leche está más cara también. Entonces, toda esa suma de productos te lleva a que el queso, como bien decís, muchas veces la picada termina siendo más cara que el asado. Yo comería picada todos los días. Yo también. Un fanático. Un Lourdes viernes, también se prende. Y un viernes, ni hablar. El control también, dice un viernes podría traer alguna. Está con nosotros Juan Manuel Manganaro, presidente del grupo Gamán, perdón. Supongo que efectivamente también le gusta la picada. Aunque a todos nos gusta el asado, la carne. Sí, Lourdes no, es verdad. Siempre hay excepciones que confirman la regla. Solo picada porque soy vegetariana, así que... Bueno, ahí... Mucho queso. Hasta nuevo aviso, digamos.
Sí, no tiene Bueno, tanta onda. pero lo que digo es más cara la picada desde hace ya un tiempo que la carne. Más allá de que después, sobre el consumo de carne vacuna, empezó a haber mucho consumo de carnes sustitutas, el pollo o el cerdo, que es mucho más barato, José, en términos relativos. El cerdo creció exponencialmente. El consumo de carne vacuna incluso está en los niveles más bajos históricos de los últimos 25 años. Y si me apurás, creo que bastante más tiempo también. Digo per cápita por habitante promedio, lo que consume cada argentino promedio por año. Igual diste una buena idea de nota que va a salir próximamente, ¿eh? ¿En serio? Vamos a comparar los precios entonces de la picada y el asado, a ver si nuestra hipótesis es realidad o es solamente de fanático de picadas. Bueno, me encanta. Vamos a ver, vamos al sistema de validación, como haríamos los periodistas. Bueno, validemos. ¿Esto es así o es mito? Chequeamos. Me gustó mucho, hablando de informes, lo que La Nación publica hoy respecto a la compra de grupos electrógenos antes del verano, que es verdadero boom en barrios cerrados, pero además en muchos edificios, porque como dicen que va a venir un verano con altas temperaturas, con probablemente un régimen de lluvias acotado, todo el mundo quiere preservarse de esos cortes que podrían eventualmente surgir a propósito de la desinversión en el sistema, de la cual el propio gobierno ha dado cuenta y ha abierto el paraguas respecto a decir, cuidado que puede haber cortes, no me los endilguen a mí, porque los ajustes de este año se van a ver el próximo verano, no este. Es que justamente Daniel González, que es la máxima autoridad energética dentro del gobierno nacional, lo dijo hace varios meses, que esto, Paulino, tampoco es muy habitual. Dijo en un contexto en el cual se le preguntó si venían o no cortes para el verano, dijo, hay que prepararse, se viene un verano muy cálido, puede haber cortes, estamos pensando en programarlos, y a partir de ahí también, obviamente en un segmento de poder adquisitivo bastante medio o alto, por llamarlo de alguna manera, se están preparando para pasar el verano. Sí, y después lo de los edificios es un tema, porque el ruido, cómo pones la acústica, la temperatura, la conexión eléctrica, que tiene que resistir ese grupo electrógeno, nada fácil, ¿eh? Con precios muy volátiles, variables, con baja disponibilidad en algunos segmentos, para algunos productos en particular, muchos comercios que salieron a cubrirse, que no lo habían hecho antes, en el ámbito de la ciudad y el conurbano, las grandes urbes, pero estamos hablando de entre 7 y 20 mil dólares para una casa. Tampoco es soplar y hacer botella y después tenés que las instalaciones. 20 mil dólares es un auto. Me dice, no, 20 mil dólares ya no compras un auto, salvo usado. No, un usado, sí, un usado podés, pero no los... Un usado viejo. No. Bueno, tampoco. Sí, tampoco. No sé si es usado, no viejo. No. Es una persona mayor de edad, de tercera edad, no es un viejo, ¿se entiende? Bueno, está añejado, es un clásico, claro, ¿no? Para usar palabras. Añejado más rico. Añejado está más rico. No dicen que el vino, cuanto más pasa el tiempo, ¿no? Más añejo es, más sabroso. Bien. Sí. Es así me dicen a mí que estoy como el vino, Paulino. Apa, bueno. apa. Pasan los años mejor. Muy bien. Tincho, un abrazo. Si no, va a pensar. Sí, le mandamos un abrazo a Tincho los dos. Por las dudas. Bueno, escuché una cosa. Acá es impresionante, y perdón que te voy a despedir ya casi con esto, pero 2 o 3 temas. Lula está en medio de una situación muy compleja en términos de déficit fiscal. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó al 6,4%. Es la más baja del 2013, en 11 años. 1.300.000 nuevos trabajadores. Brasil aparece con cierto dinamismo y una inflación que logró eventualmente ponerle un traje a raya. Había preocupación. Bueno, o sea, Brasil parece ir en sentido opuesto, aunque con algún nivel de inflación preocupante y con un déficit fiscal muy preocupante, al proceso que eventualmente tendría la economía argentina si se consolida una apertura de la economía con más productos terminados que se importen, con algún sector que resienta empleo, y con sectores que sean muy pujantes, hidrocarburos, minería, etcétera, pero no altamente demandantes de empleo, frente a una matriz que sea más vinculada a la inversión y no tanto al consumo, y que por lo tanto pierde empleo el sector comercial en particular. Algunas persianas que bajen, cosas que se compren directamente online, entre las modalidades de compra que cambian, más algún freno en términos de poder de compra, podría uno pensar que tal vez el desempleo pueda ser un signo del 2025 con el que haya que convivir como preocupación, a eso voy. Sí. ¿Ves que hay algo de eso o no? Hay algo de eso, y también te digo,
para buscar el vaso medio lleno de viernes. El otro día en una reunión con Ricardo Arriazu, que es, él dice que es el cordobés que va a contramano por Avenida del Libertador, porque muchos de los, muchos de los economistas dicen todo lo contrario de lo que él plantea, pero tiró una frase que a mí me gustó. Él había estudiado hace mucho tiempo, sin ser especialista en el mundo energético, vaca muerta, y había hablado de vaca muerta como el verdadero oro que tiene la Argentina, o que tenía la Argentina, me refiero a hace 6, 7 años. Y dijo, ya tengo la nueva vaca muerta y estoy convencido que el litio va a ser para la Argentina lo que vaca muerta fue hace 6 o 7 años, como una oportunidad muy propositiva de un eje de valor. Recordando que además va a ser indispensable el litio para las baterías de los vehículos del futuro. Y de Mr. Elon Musk, que casualmente Tesla. o causalmente los puntos hacen una recta. ¿En 2 semanas viene a la Argentina? Así dicen. Elon Vos sabés que Musk. lo traté de confirmar y es muy difícil porque como él no tiene vocero, no tiene departamento de prensa, es él en ex. Es muy parecido a cómo funciona el presidente de la Nación, que son directos, más allá de Adorni, más allá obviamente de Javier Lanari, ¿no? Pero es muy importante. En el gobierno había apetito de que estuviera en el Palacio Libertad no hace mucho tiempo. Algunos se habían involuntado, nunca el gobierno había oficializado eso, pero había como expectativas, no ocurrió. Entonces ahora son más cautos, pero aparentemente habría un compromiso de Elon Musk de venir a la Argentina. Sí. Tuvo 3 encuentros el presidente con Elon Musk. Sí. Exacto, y te digo, en eso sí el presidente es la envidia de los líderes empresarios y también políticos del mundo, porque es, dentro de la Liga de los Empresarios, sin duda el más distinto. Hablando de vaca muerta, se registró el nivel de actividad más bajo en lo que va del año el último mes. Cerró ayer, el dato se conoció hace un ratito, la etapa de fracturas cayeron 16% comparado octubre con septiembre. Venía muy pujante, con récord por completo, más de 400.000 barriles diarios. Hablan de más de 1 millón de barriles para dentro de 2 años por día. Pensemos que la Argentina consume menos de 500.000, con lo cual todo el resto de excedentes será exportable, serán divisas, son dólares que van a entrar al país. Pero para sopesar esto, confirmado YPF que por el gasoducto va a haber gas en Añelo, que es la cuna de vaca muerta, el corazón, que curiosamente, como todas paradojas en la Argentina, o múltiples paradojas que tenemos, en el corazón de vaca muerta la ciudad que le da vida estaba sin gas, no tenía red troncal de gas, en el lugar donde se extrae el gas, que no solo es para la Argentina, sino para el mundo eventualmente. Bueno, eso se va a subsanar, aparentemente estaría para el segundo semestre del año que viene. Y fue histórico lo que pasó en Río Negro. Beretilnec lo confirmó, es que entraron en producción pozos, los primeros pozos de vaca muerta en Río Negro de la compañía Fénix, que conectó las primeras 3 perforaciones del lado río negrino. Hablabas recién de Añelo, que es, y los que viven allí seguramente van a coincidir con nosotros, es de las ciudades que demandan mayor poder adquisitivo de la Argentina. Tiene, en términos de ingresos, uno de los ingresos más altos por todo lo que genera el fenómeno vaca muerta y el efecto cascada que hay en la población, pero también en términos de, si querés ir a conocer, visitar, es de los lugares más caros de la Argentina. Mirá, tiene casi 25.000 habitantes, están llevándose adelante obras para construir más de 1.500 viviendas, no hay edificios, son hasta 3 pisos en términos generales, por la diagramación que estableció el propio intendente, municipio, etcétera. Están abriendo los primeros colegios privados. Ustedes piensen que además necesitan alojamiento en Añelo los operarios, porque de lo contrario, de jornadas de 8 horas, perdían 4 en transporte, 2 para llegar, 2 para volver, trabajaban 4. Era muy costoso y demasiado oneroso. Totalmente. Para todo el sistema, por lo tanto, se requieren esas inversiones. Bueno, está volando la construcción en Añelo, con lo cual está el productor de petróleo, está el de la construcción, mano de obra intensiva, no hay duda, más allá de que buena parte de las construcciones, vos sabés que son steel frame y llave en mano, y son llevadas las casas, transportadas y puestas luego en el lugar. Y mucho inversor desde Buenos Aires que tiene el tema de la locación como uno de los mecanismos de retorno o de rentabilidad bastante altos. Compras un departamento y te da el 10-12% en dólares. Y además tenés un contrato con una petrolera que probablemente sea por 5 años, con buen ingreso, donde en un 3 ambientes puedan dormir 2 o 3 operarios, por lo tanto la petrolera le termina reduciendo mucho el costo de traslado y vivir en otro lugar. Es así.
Querido José, enorme placer. Lo mismo digo y nos vemos el viernes que viene. Te retuve más de la cuenta como siempre. No puedo con mi la pasamos bárbaro. Es un placer escuchar. Enorme abrazo. Abrazo. Viste, Lourdes, te das cuenta. Bueno, lo que no es